noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá hoy. Antes que nada les voy a pedir que por favor apaguen sus celulares durante la conferencia. Bueno, la primera Iglesia de Cristo Científico en Rosario les ofrece con gran alegría este pan de vida y salud. José es un amigo que tiene una larga trayectoria de vida muy digna de ser apreciada, aunque ahora solo voy a hacer una corta reseña para esta reunión. José Rodríguez Peláez es originario de Málaga y reside con su esposa Lali en el sur de España. En la actualidad está dedicado por completo a la práctica de la curación espiritual de la ciencia cristiana y a dar conferencias como miembro del cuerpo de conferencias de la ciencia cristiana. En el pasado, José fue profesor, también sacerdote católico, capellán y psicoterapeuta. Estudió humanidades, filosofía, psicología, medios de comunicación social, medicinas alternativas y teología. En el año 2000 asistió a una conferencia de la ciencia cristiana en busca de solución para una profunda depresión que arrastraba desde meses. Y esa misma noche, tras la lectura del libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, de Mary Baker Eddy, experimentó una curación instantánea. En 2001, su esposa fue diagnosticada de una enfermedad incurable, pero 6 meses más tarde fue sanada exclusivamente mediante tratamiento por la ciencia cristiana. Una junta médica reconoció esa notable curación. Desde ese momento, José abandonó su trabajo como psicoterapeuta y solo trata a sus pacientes de acuerdo con la ciencia cristiana. Lo recibimos agradecido por segunda vez en Rosario, en nuestra iglesia. Al finalizar la conferencia tendremos literatura disponible en la ciencia cristiana. Con toda cordialidad, te escuchamos, José. Bueno, pues la segunda vez, como ha dicho Juliana, que estoy aquí con vosotros y a muchos pues os recuerdo perfectamente por la buena acogida que me dispensaste en aquella ocasión. Bien, hoy quisiera hablar de algo que tenemos muy desaprovechado, ¿no? Y es el poder de algo que creemos que nosotros practicamos, pero que quizás no lo practicamos con la profundidad que nos podría reportar un gran disfrute. Y me refiero al poder del amor. La humanidad hoy en día se le están amontonando los problemas, ¿no? Los problemas personales, los problemas familiares, los nacionales, los internacionales, los de medio ambiente. Y ante esa cantidad de problemáticas, pues la mayor parte de la gente lo que hace es sufrirlo con resignación. Esta es la vida, bueno, aquí estamos. Otros se preguntan, ¿no? Y otros buscan soluciones, ¿no? Eso me recuerda, eso de buscar soluciones y de hacer preguntas, me recuerda a un pasaje bastante, diríamos, conocido, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el cual pues los estudiantes de cierto maestro, pues queriéndosela pasar de listo, al ver un hombre ciego de nacimiento, pues empiezan ellos a teorizar con sus preguntas, demostrando que conocen pues la causa y efecto, que para los semitas era pues el efecto de la enfermedad, la causa es el pecado, ¿no? Bien, empiezan a preguntarle, como sabéis, quién pecó, sus padres, para que naciera ciego. Sin embargo, el hombre de verdad, el hombre con mayúscula diríamos, Jesús de Nazaret, pues se pone al lado, al costado de esas preguntas, ¿no? La cuestión no es preguntarse cómo se origina un error, sino la verdadera respuesta es que eso es para que se manifieste la gloria de Dios. Y aquí hay una reflexión bastante importante para mí. A mí siempre me ha preocupado, yo creo como la inmensa mayoría de vosotros, pues cuál es el sentido del hombre, ¿no? ¿Por qué estamos aquí, ¿no? Y claro, aquí descubro que el hombre está aquí para que se manifieste la gloria de Dios. El hombre está aquí para que se manifieste la felicidad, porque la gloria de Dios no es una cosa así que esté en las nubes con angelitos tocando el arpa, sino es la felicidad, algo que no es algo que tenemos que buscar o algo que tenemos que perseguir, porque entonces no seremos felices nunca, sino algo que debemos de reconocer que lo llevamos dentro. Es algo bastante triste el que creemos que la felicidad siempre está fuera de nosotros, ¿no? Que está en la pareja, que está
en el éxito, etc. Cuando se busca así, pobre pareja, si creemos que la felicidad me la va a dar la pareja, pobre pareja porque la vamos a ahogar, siempre vamos a estar faltos y faltos y faltos. Pues bien, en realidad, pues lo que dice ahí Jesús es que el hombre ha venido aquí para descubrir la verdad, para que se manifieste la verdad. ¿Y por qué esa verdad está tan oculta? ¿Por qué esa verdad es algo que no se ve clarísimamente? Bueno, primeramente habría que decir que para Jesús la verdad es lo que Mary Baker Eddy dice en el libro Ciencia y Salud, la verdad es la totalidad del bien. El bien es la verdad, el bien es la verdad. Y añade más en esa misma página que está en 465, ¿no? Dice un poquito más abajo que el principio, que es el principio del amor, y su idea son uno, y ese uno es Dios. Eso es algo realmente muy importante, que nos reconozcamos nosotros como uno con Dios. Mirad, la palabra idea muchas veces nos da algo demasiado frío, ¿no? Demasiado teórico, incluso la palabra ideología se ha convertido en algo como propio del pensamiento, de lo intelectual, del estar rebanando, dándole vuelta a las cosas. Sin embargo, idea viene del griego y es una palabra muy común hoy en día entre todos nosotros. Antes no tenía tanta cancha, pero ¿quién no tiene hoy en día un vídeo, ¿no? Idea es, en griego es vídeo, y la consonante vocal, porque es ambivalente, con la cual comienza la palabra vídeo, es una Y, es una U griega, que más o menos se pronuncia como la U francesa, ¿no? Entonces, claro, repetir dos sonidos casi semejantes, idea, pues llega a perder si nos quedamos con idea. Pero entonces ya tenemos aquí lo que significa ser la idea de Dios. Somos la visión de Dios. Somos la visión de Dios. Bien, dicho esto, en realidad, ¿por qué hoy en día todas estas cosas que estamos diciendo y que casi nos están sonando un poco a rarísimas, ¿no? Porque que nosotros seamos la visión de Dios, que nosotros somos uno con Dios, todo eso suena pues a algo propio para un templo, para una comunidad religiosa, pero para gente que vivimos en la calle, que tenemos nuestros problemas cotidianos, etc., ¿esto para qué nos sirve? Bien, toda esa oscuridad la está estupendamente planteada, diríamos, en un mítico relato que aparece en la Biblia. En la Biblia, por supuesto, hay muchísimos cuentos, ¿no? Muchísimos cuentos. Cuando digo la palabra cuento no lo digo en plan peyorativo, los cuentos en la manera, como siempre, pues la civilización ha intentado comunicarnos verdades fundamentales, ¿no? Vayamos al cuento de Caperucita Roja y más o menos lo que te quiere decir: no hables con extraños, desconfía, ten cuidado, etc. Y todo eso se le envuelve al niño en un cuento bastante terrorífico por otro lado. Entonces, en la Biblia, en el Génesis, pues nos encontramos con una serie de cuentos que nos van a enseñar ideas muy fundamentales. La corte de Salomón es una corte muy culta, en la cual los escribas que están en esa corte pues conocen casi toda la literatura de Oriente, conocen la epopeya del Gilgamesh de la India, y entonces son personas que reflexionan muchísimo sobre la existencia, ¿no? Y se preguntan, bueno, ¿por qué la mujer tiene que parir con dolor? ¿Por qué el hombre, por mucho que trabaje, nunca va a conseguir lo que necesita? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué la lucha entre hermanos? ¿Por qué todo eso? Él se lo plantea. Y por supuesto tiene ya una causa completamente descartada. Eso no puede ser Dios. No le echemos la culpa a Dios. Y intenta de alguna manera darle una explicación a lo que nosotros estamos conviviendo de una manera o de otra continuamente. ¿Qué es lo que hace? Pues toma a un personaje que en el capítulo 2 le ha servido no para hablar de la creación del mundo ni para la creación del hombre, para eso está el capítulo 1, como muy bien dice Mary Baker Eddy en su libro. Coge un personaje que es Adán, que lo ha utilizado para algo muy serio, para algo de lo más serio. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo
que aunque ahora parezca lo contrario por toda la deformación que ha habido, han considerado a la mujer desde el principio como igual al hombre. Sin embargo, los pueblos de alrededor son pueblos en los cuales la mujer es de segunda o incluso de tercera categoría. Más le vale a un asirio un caballo que una mujer, porque por lo menos lo lleva de un lado a otro, en momentos de peligro lo salva, y si tienen hambre, pues simplemente tienen que hacer un corte en una de las venas del caballo y sorber un poco de sangre y se van alimentando. Así que el pueblo de Israel se está encontrando ahora mismo con una gran problemática, y es que Salomón, para establecer pactos con los pueblos vecinos, pues se ha ido casando con las hijas, con las hermanas de los reyes, y esas mujeres vienen con otra cultura, y esa cultura es de servir al hombre, no de ser igual al hombre. Entonces, el escriba, el pensador, que teológicamente le dan el nombre de yavista, porque llama a Dios Yahvé, no es analfabetismo, diríamos, bíblico de llamar a Dios Jehová, que esto es una cosa totalmente trasnochada, y que nunca personas que entiendan de Biblia llamarían a Dios Jehová. Bueno, pues entonces este hombre pues se plantea de que Adán lo tiene todo, ha sido creado por Dios directamente, y bueno, llega el momento en que, sin embargo, a pesar de tener todo, nota que algo le falta. Y entonces, como los niños chicos, cuando están apenados, entran en el sueño, y en el sueño empiezan a proyectar qué es lo que desean. Sueñan con su ideal, con su sueño. Entonces Dios se acerca y toma no una costilla, sino la costilla es ahí se utiliza el todo por la parte, ¿no? Una figura literaria. Para los judíos, costilla y corazón es lo mismo. Y corazón es el lugar, el órgano con el que se piensa, según los semitas. Entonces lo que toma es el corazón. Lo que pasa es que los traductores que no conocen la cultura del judío, pues piensan que si toman el corazón, entonces Adán se va a quedar, nada más estrenada la vida, se va a quedar completamente, pues, como diríamos vulgarmente, sequito. Entonces, pues, saca el corazón, es decir, saca el sueño, y al sacar el sueño se convierte en realidad, ¿ves? Que es una mujer. Bien, entonces cuando dirá que esto es carne de mi carne y sangre de mi sangre y hueso de mis huesos, es decir, somos iguales totalmente el hombre y la mujer. Ese personaje le va a servir al escriba, pues tomando prestado pues una epopeya hindú, que es la epopeya de Gilgamesh, en la cual el hombre está buscando continuamente pues la inmortalidad y por fin tropieza con una hierba, que efectivamente es la hierba que le puede dar la inmortalidad, pero resulta que una serpiente, en el último momento, pues le arrebata la hierba de la inmortalidad. Eso le tiene que haber sugerido al escriba la historia que va a contar. Y la historia es que el hombre, ese mismo Adán, pues que lo tiene todo, que Dios le ha dado todo. Sin embargo, no escucha a Dios, sino escucha a lo que sea. Aquí en este caso le va a recordar lo de la serpiente, que es el símbolo de los pueblos de alrededor. Entonces le va a venir muy bien de que la serpiente va a ser la causa de que este hombre pierda la inmortalidad. La cosa es que el hombre quiere ser como Dios. Y aquí está el gran problema. Cuando alguien reconoce que quiere ser algo, que necesita de algo, ya está diciendo de que no tiene la perfección. Y por tanto está dentro del sueño. Porque si hemos dicho, como un postulado al menos, de que el bien es todo, cuando uno reconoce que todavía no tiene ese bien absoluto, es que no está en la realidad que es el bien. Adán, entonces, pues, bueno, ahí viene todo lo que puede ocurrir después, viene el parir con dolor, etcétera, etcétera, y toda la causa, por tanto, en las que distintas iglesias y demás se le llama esto el pecado de origen, el pecado original, el error. La palabra pecado es una palabra bastante ya diríamos determinada como palabra propia de religiosa, ¿no? Pero yo creo que el error lo entendemos todos. Yo creo que
Aparte de que pecado en definitiva significa caerse, ¿no? La raíz sánscrita de nuestra palabra pecado es la misma raíz de pie, ¿no? De pie. Y el pie pues puede caer, ¿no? Y normalmente tropieza. Entonces diríamos que lo que provoca todo el mal en el mundo es primeramente no escuchar al interior de uno, donde reside en la unidad. Y precisamente la causa que va a fundamentar todos los conflictos que tenemos, conflictos de familia, conflictos de iglesia, conflictos nacionales, etcétera, etcétera, va a ser el sentimiento de separación. La separación es el gran problema. Mientras que estemos separados, no vamos nunca a conocernos. Si el hombre es la imagen de Dios, nunca va a conocer a Dios, nunca va a experimentar a Dios, porque el conocimiento es algo muy intelectual, no va a tener una experiencia espiritual, una experiencia profunda, y entonces no va a poder tampoco conocerse a sí mismo. No nos conocemos en realidad. La unidad es importantísima. Y cada vez que estoy separado de alguien, si soy separado del vecino, estoy separado del que tengo al lado, y separado no hace falta que sea conflictivo. Hoy en día hay una manera de separarnos de la gente y es la indiferencia. La indiferencia. Mientras que el conflicto sirio ha estado pues siendo desaguado en la pobre Jordania, pequeña y necesitada, recibiendo 1,5 millones de sirios, o Turquía con 2 millones de sirios, pues Europa, mi país, se ha sentido muy tranquilo. En cuanto han empezado a entrar 100,000 y pico de sirios, ya nos ponemos molestos. Hasta ahora estábamos separados de ellos, no por el odio, no por el enfrentamiento, sino simplemente por la indiferencia. Siempre que estamos separados de una sola persona, ya no estamos en la verdad. Por mucho que tengamos todas las citas de la Biblia aprendidas de memoria, por mucho que las digamos en los momentos oportunos, por mucho que conozcamos Ciencia y Salud y otros libros espirituales, si realmente yo estoy separado de alguien, aunque sea por indiferencia, no digamos si es por competitividad, por antipatía, por rencor, yo por más que quiera decir que estoy en un camino espiritual, estoy sentado en el sendero y sueño con andar, pero no me muevo. Así que es muy importante que nos demos cuenta que para poder intentar pues aprovechar el poder del amor, lo primero que tenemos es que comenzar por este primer paso, y el primer paso es pensar, estoy separado de alguien. Es decir, considero a alguien distinto que yo, es decir, considero que yo soy más o menos que alguien, porque esto es separación. Todo lo que no sea igualdad es separación. Entonces, Jesús esto lo entiende muy bien cuando dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Mientras que estemos separados de alguien, todos nuestros servicios religiosos, todas nuestras actuaciones de beneficencia no sirven absolutamente nada más que para entretenernos. Nos podríamos entretener en un club de gol o de polo, nos entretenemos en cosas religiosas, en cosas más o menos metafísicas, pero en realidad estamos perdiendo el tiempo y estamos cargándonos el mensaje de tantas personas que han dado su vida para que el mundo sea uno, para que en el mundo resplandezca el amor y por tanto la felicidad. Jesús lo dice claramente. Claro, no podemos decir, claro, Jesús, no, Jesús es el hombre, de verdad. Jesús no es un Dios, ni mucho menos. Es un hombre que vive, diríamos, todo el mensaje de Dios. Es el hombre que ha escuchado, no a la serpiente, sino que ha escuchado al Padre. Y está diciendo, no, es que el gran argumento para que la gente crea es que estéis unidos. Yo recuerdo hace muchos años, participaba en un movimiento apostólico católico, y
tengo que agradecerle muchísimo a todo lo que aprendí en la Iglesia Católica, porque eso es lo que me ha llevado hasta aquí, hasta este momento. Pues en ese movimiento católico había una persona, un señor, que se pasaba los días y los días yendo por todas partes, predicando y demás. Bueno, todo el mundo lo consideraba como algo muy especial. Este hombre, que es un viajante, sacrifica pues prácticamente 4 días de la semana, en vez de estar trabajando vendiendo tejidos, el hombre esto lo deja a un lado y se va por los pueblos a predicar la palabra de Dios y tal y cual. Bien. Un día conocí a su mujer, y me dijo: ya quisiera yo que algún día me dedicara a mí. Por ahí es por donde hay que empezar, por ahí, por la unidad. Y la unidad es darle cuenta quién es el otro. Y ya veremos y sabemos todos quién es el otro, por lo menos teóricamente. Sabemos que el otro es la idea de Dios, es lo que Dios ve, es la visión de Dios. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos nosotros solucionar esto? Pues precisamente con lo que estamos hablando, con el poder del amor. El amor es capaz de hacer que lo que está separado se una. El amor es fundamental. Pero yo quisiera insistir algo más en esto del problema de la separación. Recuerdo cuando estaba yo en último año de mi carrera de psicología, pues nos echaron una peliculita acerca de un experimento que se hacía en la NASA cuando se estaban preparando para mandar astronautas pues a la Luna, etcétera, etcétera. Y el experimento se hacía en una habitación totalmente aislada, aunque estaba toda siendo registrada por las personas que estaban fuera, viéndolas por medio de unos espejos, más o menos como pasan en las cárceles o en las comisarías, ¿no? Se cree el ladrón que lo están entrevistando solamente esto, pero fuera lo están viendo y escuchando perfectamente. Bueno, pues al astronauta, al futuro astronauta, se le procuraba un ambiente de no gravedad. El hombre flotaba, el hombre estaba todo, pues diríamos, conectado por una serie de sensores a unas máquinas que registraban todas sus alteraciones neurológicas. Y cuando el hombre perdía el contacto con la Tierra, cuando el hombre perdía el contacto con los demás, porque no veía a nadie, estaba allí en soledad, el hombre comenzaba a tener, diríamos, las mismas alteraciones neurológicas que una persona en estado de esquizofrenia. Es decir, el hombre se dividía, el hombre no se conectaba consigo mismo. Y yo recuerdo, cuando pequeñito, y supongo que muchos de vosotros, a lo mejor aquí también lo habéis tenido, una especie de muñequito, que le llamábamos allí en España el Bartolito, que eran de madera, eran una serie de piezas, las manos, todos los pies, todas eran piezas individuales, pero que estaban todas conectadas por medio de un hilito, ¿no? Y cuando se tiraba del hilito, pues se levantaba la mano, o movía la cabeza, etcétera, etcétera. Yo, la manera como me expreso esta problemática de la separación es que cuando yo estoy separado de alguien, se me ha roto el hilo ese, yo estoy como un Bartolo, que no estoy, diríamos, en relación armoniosa ni con Dios, ni conmigo mismo, ni con la naturaleza. Y hoy en día estamos viendo eso, de que el hombre, al no estar en contacto profundo con Dios, no está en contacto profundo consigo mismo, no está en contacto profundo con los demás, y ya vemos lo que estamos haciendo con la naturaleza. Nos estamos cargando el medio ambiente. Entonces, para que haya una reconducción de todo esto, para que lleguemos a una armonía, hace falta una fuerza muy importante, y es la fuerza del amor. Afortunadamente, aunque nosotros pensemos que estamos separados de Dios, nosotros no estamos separados del amor. Aquí en Romanos 8 hay una cita que todos conocéis ampliamente, ¿quién nos separará del amor del Cristo? ¿No? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ahí tenemos ya, por tanto, una entrada. No estamos separados del amor de Dios, nunca. Por tanto, este poder al cual vamos a intentar de alguna manera, pues, no sé, relacionarnos para poderlo usar. La palabra no me gusta porque nunca se debe de usar nada, sino hay que respetar todo. Pero bueno, todos me entendéis lo que quiero decir. Pues ese amor lo tenemos. Y Pablo de Tarso, conocido como San Pablo, pues él utiliza en un discurso en Grecia, utiliza un verso de un poeta de Tarso, de 5 siglos antes, y es un verso muy conocido por todos nosotros, le damos un valor de palabra de Dios y la tiene. Y yo quiero aquí hacer hincapié en una cosa, y es que la poesía de un poeta que no es cristiano, que no es seguramente ni creyente en una deidad, la poesía de un hombre, el arte, la belleza, todo lo que nos rodea, es también, diríamos, un mensaje de Dios. Y Pablo lo utiliza diciendo, porque en Él nos movemos, en Él vivimos, y en Él tenemos nuestro ser. Eso no es una inspiración de un profeta Isaías o de un Pablo, sino es que Pablo, al leer esa poesía, se da cuenta que en esa poesía está también Dios. Y eso nos abre un horizonte bastante interesante de que podemos realmente experimentar lo profundo, pues, lo maravilloso en cualquier actividad de la vida humana. No hay sagrado y profano. No hay cielo ni tierra. El cielo es esto mismo pero iluminado. El cielo es esto mismo pero iluminado. No hay que esperar aún más allá. Hay que hacer ver que todo está en este más acá. Pero claro, con luz de verdad. Bueno, pues dicho esto, yo creo que lo interesante es que veamos que el amor, porque muchas veces podemos pensar que el amor es algo como uno lo entiende, como una especie de sentimiento cálido, de atracción hacia alguien, etcétera, etcétera. Y el amor, aunque Pablo de Tarso, en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios, tiene ahí un resumen de todas las cualidades del amor, yo voy a utilizar las mías propias, las que a mí me llegan profundamente y que creo que realmente nos pueden ayudar también a los demás, porque de tanto leer a Pablo quizás ya lo tenemos bastante, no sé, manoseado y ya no nos impresiona tanto lo que puede haber ahí, y hay, de hecho, de mucha profundidad. Sin embargo, quisiera hacer hincapié en algo muy importante, y es que la ausencia del amor lo que crea es una sensación de temor, porque lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es el temor, es el temor. Nosotros podemos decir yo no temo, pero sí que tenemos un temor de andar por casa que lo tenemos maquillado y que le llamamos preocupación. ¿Y quién no vive preocupado? Preocupado por cosas insignificantes. ¿Llegaré a tiempo? ¿Llegaré a fin de mes? Sí, tenemos un montón de preocupaciones que ahora mismo no vamos a enumerar y tenemos que darnos cuenta que eso es propio. Cada vez que estoy preocupado, estoy no experimentando el amor. Yo digo en una de mis reflexiones que el miedo es ateo. El miedo es ateo, porque el miedo es creer que estamos solos ante lo desconocido. Yo la primera experiencia que tuve de miedo la recuerdo perfectamente, como si fuera ayer. Tenía 3 años, era en esta época que allí en el otro hemisferio, en Europa, pues es invierno, atardece antes, y estaba yo con mi abuelita en una mesa camilla, esas mesas que tenemos en Andalucía, con un braserito para calentarnos los pies y así calentar todo el cuerpo. Y de pronto a mi abuela se le ocurre, esas cosas de las personas mayores, que un niño de 3 años, así, un enanito, vaya a la cocina a traerle un vaso de agua. Bueno, para mí, el tener que atravesar un pasillo
que tendría 3 metros, pero a mí me parecía que aquello era no sé, un pasillo propio de un palacio, ¿no? Pues me atenazó, ¿no? Porque estaba oscuro y yo, chiquito, no era capaz de alcanzar el interruptor de la luz. Me quedé paralizado, sin moverme. Todavía más me sobresaltó un golpe, una puerta que se abría y que se cerraba, y de pronto pues sentí una mano sobre mi mano, una mano conocida, la mano de mi padre, y todo desapareció. ¿Por qué? Porque la oscuridad seguía, pero yo ya no estaba solo. El miedo es sentirnos solos, es sentirnos separados, por tanto, sentirnos separados del ser, sentirnos separados de la vida, sentirnos separados. Entonces, cada vez que me sienta yo con miedo o con preocupación, que es el miedo que confesamos, en realidad tengo que darme cuenta que me estoy separando. Es decir, me estoy, diría, alienando. No soy quien de verdad soy. Eso es lo que le pasa al personaje ese del cuentecillo del Génesis 3, Adán, ¿no? Que en cuanto él de pronto palpa el efecto de lo que es un conocimiento de la limitación, el árbol del bien y del mal, ¿no? De la ciencia del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal. Es decir, si el bien convive con el mal, lógicamente el bien no puede ser infinito. El bien tiene que ser finito, limitado. Por mucho que ahora mismo seamos felices, pues llegará un momento en que tiene cierta justificación en yo preguntarme, ¿esto será para siempre? Porque todo bien es limitado. Bueno, pues cuando él se encuentra con eso, lo primero es que se sorprende de que está desnudo porque no tiene ninguna ropaje. Y entonces el hombre, ¿qué es lo que hace? Construirse una personalidad. El hombre se construye una personalidad y se cree que esa personalidad es uno. Yo a eso le llamo el ocupa, ¿no? Es alguien que se ha metido dentro de nuestra verdadera casa, de nuestra conciencia, y bueno, ha llegado a ser el dueño de la casa, ¿no? Y creemos que yo soy esa personalidad que no solamente la construyo yo, sino que la construyen mis padres, la tita, la abuela, el profesor del colegio, los vecinos, los compañeros, y vamos construyéndonos una personalidad que realmente lo que va es ocultando lo que en realidad soy. Me va quitando el poder. Por eso es muy importante el irse despersonalizando. Yo cada vez que veo que alguien se pone muy orgulloso hasta el punto de enfrentarse o dividirse con otro, porque yo soy español, ¿no? O yo soy, pues, qué pobre hombre, ¿no? O yo soy de tal iglesia, o yo soy de tal partido. Todo eso es algo tremendo, algo tremendo. Hay por ahí un pensamiento de que los pensamientos no son ni americanos ni japoneses, ¿no? Sino que los pensamientos son los pensamientos de Dios. Y cuando pienso como catalán, o pienso como andaluz, y no pienso como hijo de Dios, pues estoy dividiéndome, separándome de los demás. Todo esto con mica sal, y como se decía, es decir, con un poquito de sal, no hace falta llevarlo a la exageración, pero sí tenerlo muy en cuenta. Entonces, Adán, cuando de pronto se da cuenta de que está desnudo, antes no sabía que había desnudez, antes era realmente una persona en la pureza, en la inocencia, entonces se oculta, tiene miedo de lo que menos tenemos que tener miedo, de Dios. Dios lo llama porque la intercomunicación es siempre continua de Dios al hombre, nunca del hombre a Dios, y resulta que no lo escuchamos. No lo escuchamos porque nos metemos en lo más profundo, nos metemos en la gruta. Tenemos miedo del amor. Y realmente lo que acabo de decir es una verdad. Los israelitas, cuando ven descender a Moisés, que viene como transformado del encuentro, de haber tenido una experiencia religiosa, no como nos lo cuentan las películas de trueno y tal y cual, un hombre que ha sentido interiormente algo importante, le dicen, háblanos tú, que no nos hable Dios. ¿Y por qué? Porque en definitiva tiene mucha razón. El amor y cualquier manifestación del amor, como puede ser la manifestación de un amor entre pareja, etc., el amor, si es amor, se carga el yo. Y al cargarse el yo, parece como que entonces voy a desaparecer. Sin embargo,
Si realmente el amor es capaz de cargarse al yo, entonces cuando aparece quien realmente soy. Bueno, vamos a hablar entonces de la descubridora de todas estas ideas, no que la haya creado ella, ¿no? Porque eso lo ha vivido Jesús, eso lo ha vivido Buda, eso lo ha vivido Lao Tse, eso lo ha vivido Isaías, Moisés, lo han vivido todos los hombres que realmente pues, han sabido escuchar a Dios, porque Dios no solamente le habla a los cristianos, Dios está hablándole a todos, y alguno le escuchará, digo yo, alguno le escuchará, y alguno pues tendrá intuiciones maravillosas, ¿no? Lo único, claro, nosotros estamos en esta cultura judeocristiana y porque vamos a buscar cosas de fuera, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando yo me ponía a orar en posición de diamante, los lagrimones que yo echaba, con las piernas puestas así, el dolor que tenía yo en la ingle era horroroso, ¿no? Y bueno, es tonto, porque nosotros no comemos en el suelo, sentado en el suelo, nosotros no hacemos nada, sino en esa posición. Lo más, nos sentamos en una silla recta y se acabó, ¿no? Entonces voy a eso, de que ¿por qué iba yo a orar según una cultura que no me pertenece, que no me habían educado para eso, que no tenía la flexibilidad propia para rápidamente montar un pie sobre otro y demás, ¿no? Bien, entonces, como digo, el miedo es lo más absurdo que hay, porque nunca estamos solos. Mary Baker Eddy pues no crea nada, sino lo único que hace es descubrir y los pone en este libro para el cual ella, para este descubrimiento, se fue preparando. Y vamos a hablar antes de las cualidades del amor, que yo lo había adelantado, porque tengo ganas de entrar cuanto antes en materia profunda, pero vamos a hablar de cómo esta mujer se prepara para recibir esta ciencia, que podemos llamar con todo sentido ciencia cristiana, sabiendo que es cristiano. Cristiano viene de Cristo, y Cristo no es una persona, la persona es Jesús, pero Cristo es la verdad. Fijaros vosotros como en la lengua sánscrita, que es el origen de nuestras lenguas indoeuropeas, de la lengua que aquí también nosotros, pues en la que nos comunicamos, pues la raíz cris, nosotros la tenemos en castellano en una palabra muy normalita, que la utilizamos con frecuencia, limpia el cristal, ¿no? Es la transparencia, ¿no? La transparencia. Y que un avatar de Vishnu, como es Krishna, el avatar de la compasión, pues lo tiene también en su raíz, Krishna. ¿Qué es? Pues simplemente Cristo lo que significa es verdad. Verdad. Es la verdad total. Es la realidad. A mí más que verdad me gusta hablar de la realidad, porque la verdad parece que es algo intelectualoide. En cambio la realidad es lo que estamos manejando continuamente. Pues bien, es ciencia cristiana porque es la ciencia del Cristo. Cierto que la palabra Cristo, que nos llega a nosotros a través de los griegos, y es la traducción de Mesías, podemos nosotros decir, bueno, no es lo que este señor acaba de decir. Cristo significa en griego ungido. Sí, estamos completamente de acuerdo. Pero ¿a quién se unge? Solamente se unge al sacerdote, el que se va a poner, va a intentar hacer un puente entre Dios y el hombre. Menos mal que entendemos ya que sacerdotes somos todos, en ese sentido, porque todos estamos en unión con Dios. No hay nadie que se declare oráculo y a través de ese oráculo Dios le habla a cualquiera. Dios nos habla a todos nosotros en el corazón. Lo único que muchas veces no nos damos cuenta, pero nos está hablando en pensamientos que nos llenan de paz, en pensamientos que nos llenan de gratitud, pensamientos que nos llenan de generosidad, etcétera, etcétera. Pues bien, se unge al sacerdote y se unge al rey. El rey hay que ungirlo, ¿no? ¿Y el rey quién es? El rey el que tiene dominio, En el Génesis, en la primera página del Génesis, al final se le da el dominio al hombre, sobre todo. Por tanto, el dominio no es, diríamos, someter, sino el dominio es ser clarividente y saber conducir, según las reglas, pues a la creación. Hacer que no se destruya nada, sino que se perfeccione todo. Eso es. Entonces, esa es la realidad. La realidad es ser todo perfecto. Pues bien, la ciencia del Cristo la descubre esta mujer, pero no simplemente porque un día tiene una revelación maravillosa y ya está, la preferida, la especial. Ha habido todo un trabajo que es desde la niñez, un trabajo que es amor a la verdad. Amor a la verdad es amor al amor.
Ella cuando con 12 años las quieren ingresar, es como la primera comunión de los católicos y demás, en una iglesia congregacionalista. Uno de los artículos de su credo es la predestinación, es decir, que Dios es caprichoso y a estos van a un infierno, que también tiene narices el inventarnos un infierno cuando estamos aquí en este mundo, que es el infierno. Entonces, algunas veces, no siempre, cuando se ilumina se convierte en cielo. Pues unos van a ir al cielo y otros al infierno. Entonces Mary Becquerel, pues con una precocidad de sabiduría extraña para una niña de 12 años, se une a la firmeza de decir, esto es lo que yo pienso y yo no doy mi brazo a torcer. Y empieza a discutir con el pastor de que eso no es posible porque el amor de Dios no puede ser así. El Dios que le está predicando ese hombre es un Dios, más que haber hecho ese Dios al hombre a su imagen y semejanza, es un Dios hecho a imagen y semejanza de los pequeños hombres que vamos por los caminos. Entonces, hay una discusión tan grande que, como sabéis muchos de vosotros, Mary Becquerel enferma y es precisamente lo que le dice su madre acerca del amor, lo que hace que esa niña recobre de nuevo la armonía, recobre la salud. Pero hablando del amor, pues podemos decir que el amor no está reñido nunca, sino todo lo contrario, con la libertad. El amor no puede soportar la esclavitud de ningún tipo. La verdad es lo que hace libre y la verdad es el amor. Y esta mujer, pues cuando recién casada, pues con el coronel Glover, marcha desde Nueva Inglaterra, al norte de Estados Unidos, pues al sur, para que su marido pueda cruzar a Haití y construir, ya que es arquitecto, una catedral. El marido, en esa luna de miel, el marido enferma y muere. Mary Becquerel se encuentra ahora mismo viuda y con una semilla que va creciendo en su entraña. El niño nacerá apóstol. Mi padre también nació apóstol. Y comprendo lo que es, a través de mi padre, lo que es nacer sin conocer a su padre, sin tener la experiencia de un padre. Mary, pues, se encuentra entonces en un mundo completamente distinto. El norte de Estados Unidos tiene una mentalidad totalmente diferente, la mentalidad yanqui a la mentalidad de los del sur, sin medio económico aparente, hasta que de pronto le dicen los compañeros de su marido, que su marido, como buen ciudadano del sur, tiene muchísimos esclavos. Por tanto, los puede vender y puede sacar un dinero de todo esto. Y Mary Becquerel, pues entonces dice una frase que para mí me la engrandece. En el discurso a la Iglesia Madre de 1902, ella recuerda este hecho y dice: mi esposo, el coronel Glover de Charleston, Carolina del Sur, era considerado rico, pero gran parte de su haber consistía en esclavos. Y a su deceso, a su paso en 1844, me rehusé a venderlo porque nunca pude creer que un ser humano fuese propiedad mía. El amor es darse cuenta que nadie es propiedad de uno. Nadie es propiedad de uno. A mí, cuando hablo de libertad, siempre recuerdo a mi profesor de filosofía, Dietrich von Hildebrand, un italiano alemán, que tenía una frase acerca de lo que es la libertad, que sin ser pedante, porque es que no me acuerdo nunca en castellano, él decía que libertad es amore finito non ligato sed infinito aperto. Es, ahora sí ya traduzco, es un amor no ligado a lo pequeño, a lo limitado, sino abierto a lo infinito. Esa es la libertad, no es escoger entre esto o esto, porque eso sería que el hombre se puede equivocar. El hombre, cuando realmente deja lo pequeño y se abre a lo infinito, es cuando realmente es libre. Siempre que estamos escogiendo lo finito, nos estamos equivocando. Pero cuando descubrimos en el otro esa inmensidad de lo infinito, esa grandeza, ese ser visión de Dios, ser la idea de Dios, entonces no nos estamos equivocando. Y finalmente, para no alargarme mucho en esa preparación, ya sabéis prácticamente todos que Mary Becquerel se casa de nuevo. Ahí hay, desde mi punto de vista, un error perdonable por el amor que le tenía a su hijo, pero casarse no enamorado, pues no sé, tiene sus riesgos, ¿no? Ella se casa porque quiere tener un hombre a su lado que pueda
hacerle recuperar al hijo que le han quitado, recién nacido, prácticamente, recién nacido, pequeñito. Y entonces ella se casa con el doctor Patterson, un dentista, homeópata, y el doctor Patterson, pues supongo que cuando se casó con ella, pues estaría enamoradillo de ella, ¿no? Porque era un especialista en enamorarse, ¿no? Porque se enamoró una y otra y otra y otra vez, es decir, fue infiel a Mary Becretti montones de veces, hasta que al final ya, como en una película del oeste, porque estamos tratando de esa época, ese doctor Patterson se escapa con una de sus pacientes, lo cual origina que todavía nos traslademos más al lejano oeste y veamos cómo el marido, el ofendido, organiza pues una persecución, muchos hombres a caballo, detrás de los amantes, hasta que los alcanza. Y entonces esta mujer, la mujer que se ha escapado con Patterson, pues como siempre ocurre, la mujer es la mala, la adúltera, el hombre pues son cosas de hombre, ¿no? Y a esa mujer el marido la encierra en su casa a pan y agua y solamente se puede escapar gracias a la ayuda de una sirvienta. ¿Y a dónde va esa mujer? ¿A dónde va? Mary Becretti, en este libro Ciencia y Salud, con clave de la escritura, en uno de los capítulos fundamentales, que es en el libro, en el capítulo que habla de la práctica, de cómo podemos practicar el amor e incluso llegar pues, a que se disuelvan ciertas creencias o ciertas realidades para la gente de fuera, creencias para nosotros de enfermedades, de cáncer, etcétera, etcétera. Ella comienza hablando del perdón, que es la manera como en este mundo más o menos muchas veces tienen la gente que practica el amor. Y saca a Magdalena, la Magdalena, que se la ha perdonado mucho porque ha amado mucho, etcétera, etcétera. Y Mary Becretti llega a decir en un momento dado que no hay ninguna ofensa, por grande que sea, que ella no esté capacitada para perdonarla, ofensa que se le haga a ella. Pero claro, eso puede ser un brindis al sol, ¿no? Todos podemos decir cosas maravillosas, pero ahora va a tener la oportunidad. Esta mujer que se escapa de su casa, ¿dónde va? Se va a casa de Mary Becretti. Y Mary le dice sorprendida, ¿por qué? Porque de todos los que hay aquí, sé que la única que me va a comprender, la única que me va a amar, eres tú. Bien, no es extraño que Mary Becretti llegue a encontrar que la verdad, no es nada más que la consecuencia del primer mandamiento, no tendrá otros dioses, otros poderes delante de mí. Es decir, la totalidad de Dios. Y Dios, para mí, la palabra que se acerca más, ¿no? Aunque la palabra amor es muy grande, pero para mí me gusta mucho ver a Dios como el bien infinito. Mary Becretti descubre la totalidad de Dios, el bien infinito. Ella le llamará pues, amor como un sinónimo de acercarse a Dios, a eso tan difícil de poder abarcarlo, ¿no? Y Juan, el discípulo del amor, pues dirá que Dios es el amor. En definitiva, este es el momento en el cual podemos hablar de las cualidades del amor, porque muchas veces podemos pensar que estamos amando, y no, el amor es universal, es decir, el amor no es amo a fulano, el amor es como una esfera. Si tú amas a uno, estás abierto a amar a todos, y si estás cerrada a amar a alguien, desconfía de que estés amando de verdad al que tienes delante y le lanzas, te quiero, no puedo vivir sin ti. Si nosotros pensamos en ese mío largo, que recoge a mis hijos, a mis parientes, a los míos, a los de mi partido, a los de mi iglesia, a los de mi grupo dentro de la iglesia, porque en la iglesia hay grupos y cosas de estas, pues entonces no es ni iglesia ni es nada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no hay amor. El amor tiene que ser universal, es decir, estar abierto a lo infinito. No tener la puerta entornada, sino dejarla entrar. O sea, para amar a alguien hay que abrir la puerta y pueden entrar todos, incluso los que yo nunca pensé que iba a invitar. Pero es así. Porque el amor personal, ese amor a mi hijo, ese amor a tal, es peligrosísimo. Fijaros vosotros, hay un personaje de la Biblia que se llama José, que fue el visir del faraón, ¿no? De las 7
7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Bueno, pues este hombre se puede ver cómo su vida fue como la de Mary Beckeretti al principio, 45 años de problemas, hasta que por fin ella tiene esta revelación de que Dios es el bien absoluto, es todo, no hay nada más que el bien, y después fueron 45 años más en aquella época, vivir hasta los 90 años, ya todo una proeza, de años de bienestar, de poder dar mucho a los demás, de poder dar muchas alegrías a la gente que se le acercaba. Pues la vida de José también así, los primeros años fueron horribles, lo venden sus hermanos, lo llevan a la casa de Putifar, la señora de Putifar, que también era alegría, pues va detrás de él se niega, y entonces pues el despecho de la mujer, va a la cárcel, ahí pasa tiempo en la cárcel. Pero todo eso, ¿por qué? Vemos la desgracia de José. La desgracia de José no es esto. Quien provoca todos estos desmanes en la vida de José es su padre Jacob, porque lo quería con predilección a todos los demás hermanos. Porque se parecía mucho a su amada Raquel. Entonces, muchas veces hay que decir, no me quieras tanto. Porque los amores personales son amores que al final acaban haciendo desgraciados muchas veces. Tenemos que amar al mío, que yo llamo, no porque sea mío, sino porque es. ¿Por qué? Porque es el reflejo de Dios. Porque es la visión de Dios. Entonces, una de las cualidades, como digo, es el amor es universal. Y el amor también es, fundamentalmente, es gratuito. Es gratuito, es gratis. Venid a mí todos a beber de las aguas, ¿no? No se nos ama, no se nos ama porque seamos buenos, porque seamos mejores. Se nos ama porque sí, porque el amor lo único que sabe hacer es amar, amar y amar. No tiene que hacer otra cosa, nada más que amar. Pues bien, el amor incondicional es el poder más grande que hay en el mundo. Lo ha dicho Moisés, lo ha dicho Jesús, ¿no? Que lo ha dicho una persona que no saldrá nunca en los Wikipedia como un teólogo, como un pensador filosófico, sino Warren Buffett, el gurú de Ohama, el multimillonario, ese reconoce cuando se le entrevista acerca de los valores, es un hombre que es multimillonario y sin embargo es un filántropo famosísimo. Ese hombre dice, el mayor poder que existe sobre la tierra es el amor incondicional. Bueno, vamos apoyados en este también a seguir avanzando y ver que el amor es la única garantía, es la única ley, ¿no? En la carta a los Gálatas, después de hablar de las cualidades del espíritu, las cualidades del amor, las cualidades, acaba diciendo Pablo, y contra esto no hay ley. No hay nada que se lo ponga al amor. El amor es lo fundamental totalmente. Y el amor es la visión perfecta. Es la visión perfecta. Fijaros vosotros, hay un pasaje en la Biblia que es el pasaje de Peniel, ¿no? Allí está Jacob esperando encontrarse con su hermano, verdaderamente preocupadísimo, por no decir temerosísimo, porque después de todas las jugarretas que le ha hecho su hermano, encontrarse ahora con él, que viene con 400 hombres, pues la verdad se le pone un poco la piel de gallina. Ese Jacob, que para los semitas el nombre es la expresión de la identidad, Jacob significa tramposo, significa mentiroso. En la familia de mi mujer hay muchos Diegos, es decir, que son el nombre de Jacob, lo mismo que Jaime, lo mismo que Jacobo, que Santiago, etc. Bueno, hay muchos Diegos. Yo le gasto la broma porque, por supuesto, son muy buena gente todos los Diegos que hay en la familia de mi mujer. Yo le digo, pues fíjate tú, el nombre de Jacob lo que está diciendo tramposo. Estoy metido en una familia de tramposos. Afortunadamente no es así. Pues Jacob, el tramposo, está realmente preocupado y ve que
el encuentro va a ser muy difícil. Ha enviado pues por delante pues a siervos con muchos regalos para su hermano, pero teme. Y menos mal que tiene diríamos, una iniciativa que hay que aplaudirle. Se queda toda la noche en oración, en escucha. Y la escucha es dolorosa, porque la escucha es para que entre la palabra, hace falta que uno vaya expulsando el yo, el hombre viejo. Y ahí hay una lucha tremenda, pero al final resulta que el nombre, es decir, la identidad de Jacob es cambiada. Ya no se llamará más Jacob, se llamará Israel. Es decir, el hombre que combate junto con Dios, el hombre que actúa con Dios, que es lo propio del hombre. El hombre nunca hace nada, el hombre no es protagonista, el hombre no tiene que buscar, diríamos, su santidad. El hombre lo único que tiene que hacer es reflejar a Dios. El gran problema que tenemos es que nos creemos que somos nosotros los protagonistas. Y claro, tan estúpido es hacer el pecador como hacer el santo. Porque es Dios el único que hay. Y tú lo reflejas si realmente le permites. Es lo único que tenemos que hacer, permitir. ¿Sabéis que en este libro la palabra que más abunda no es la palabra amor, sino que en inglés es la palabra let, el verbo let, que lo que significa es ceder, permitir? Esa es nuestra labor. Una labor realmente difícil para el yo, porque el yo siempre quiere meter baza, siempre quiere ser él el santo, el que hace las cosas. Pues bien, este hombre, cuando a la mañana siguiente, después de haber sentido, de haber experimentado a Dios, es muy importante lo de la experiencia, ¿no? Porque los teólogos, si no son místicos, estarán siempre enfrentados cada uno con una teoría de Dios. Los místicos de todas las religiones, San Juan de la Cruz y cualquier maestro sufí de allí de Murcia o de Andalucía, o cualquier budista, realmente sienten lo mismo. Sienten lo mismo, porque experimentan, no hablan de lo que no saben. No empiezan a hacer teoría, sino que experimentan. Pues bien, este hombre que ha sentido a Dios, ahora va al encuentro de su hermano y de pronto ve que el hermano corre hacia él y se estrecha en un tremendo abrazo. Y en el versículo 10 de ese capítulo, me parece que es el 33 del Génesis, se nos da la clave de esta transformación. Y la transformación es, dice, porque al verte, le dice a Israel ahora a Esaú, al verte he visto el rostro de Dios. Lo que cambia todo, en el matrimonio, en la iglesia, en la familia, en la nación, es ver al otro no como un enemigo, como un competidor, sino ver en el otro el rostro de Dios. Porque es lo único que hay. Por eso Jesús podrá decir, Felipe, no me agobies más, ¿no? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No porque Jesús sea el único, sino porque si realmente somos capaces de mirar el rostro de alguien con profundidad, estamos viendo a Dios. Ya André Gide, aquel literato francés del siglo pasado, el siglo XX, él decía que era imposible estar 10 minutos mirando las arrugas de la cara de un anciano y no llegar a ver algo bellísimo y amarlo. Así que, si eso lo dice un poeta, pues nosotros qué vamos a decir. Entonces, en realidad, el amor es la perfecta visión. El amor hace que todo lo veamos como lo que es, como un cielo. Y mira, el amor también es el conocimiento perfecto. Mira, durante bastante tiempo yo he estado dando en España cursos de convivencia matrimonial. Y recuerdo que siendo párroco de un pueblecito de pescadores, al cual llegué después de una tormenta que se había llevado a la casa de 80 familias, y que me dispuse de inmediato, antes de ponerme a celebrar misa, a ver cómo solucionarle el problema de las casas, conseguí del Ministerio de la Vivienda, dinero, etcétera, etcétera, pues, como digo, en aquella época, que yo estaba de párroco, yo daba ese curso de convivencia matrimonial. Y una de las clases, para mí una de las fundamentales, era saber escuchar. Porque para mí saber escuchar es una manera de amar. Por ejemplo, yo ahora mismo siento, independientemente de lo que vosotros experimentéis hacia mí, yo me siento querido por vosotros en la medida que os veo que estáis
abierto, escuchándome. Escuchar es una manera hermosísima de amar. Escuchar al abuelo que cuenta la batallita una y otra vez es muchas veces una manera de amar al abuelo. Pues bien, yo para reafirmar lo importante que era escuchar a todo hombre, yo decía, porque todo hombre, y lo decía muy fuerte, quizá para convencerme yo, porque todavía no lo había experimentado, lo decía en teoría, todo hombre tiene algo muy importante que decirte. Bueno, pues un matrimonio me llevaba de vuelta a casa, mi casa estaba al lado de la iglesia, en la iglesia pues había una escalinata, ¿no? Y en la escalinata había el pobre de plantilla. En toda iglesia siempre hay un pobre de plantilla. El mío se llamaba Miguel Cementerio, era el hombre más conocido de toda la región porque tenía un defectillo, diríamos, de comunicación. Tú le decías, Miguel, vamos a tomar un café. Y él decía, buenos días nos de Dios y la Virgen del Carmen, como decía mi abuela Trujillo. Bueno, Miguel, que ya es primero de mes, si quieres cruzamos la carretera y vamos ahí al banco a sacar tu pensión. Buenos días nos de Dios y la Virgen del Carmen, como decía mi abuela Trujillo. Eso era invariable. Le dijerais que era año nuevo, le dijerais que él siempre repetía lo mismo. Entonces, claro, conocido como era por toda la comarca, los que me llevaron en el coche, pues ella, las mujeres siempre son las más, diríamos, punzantes en eso, me dice, Pepe, y Miguel Cementerio también tiene algo muy importante que decirte. Y yo soy andaluz, pero algunas veces parezco que soy maño, que soy aragonés, y dice que soy testarudo, y entonces sí. Pero claro, cuando se marcharon, yo digo, bueno, yo lo que soy es un incoherente. Hoy es jueves, el sábado tengo que dar la siguiente clase, y como yo voy a dar una clase sin haber experimentado lo que acabo de decir. Bien, pues llamé a Miguel Cementerio, que nunca tenía nada que hacer, me lo metí en el despacho, mis padres se habían ido esa mañana a Suiza, y yo estaba solo, y digo, bueno, pues aquí, hoy, 2 horitas, 3 horitas, lo que haga falta, pero yo voy a ver qué es lo importante que tiene Miguel Cementerio que decirme. 3 horas por reloj, y no soy exagerado, lo digo realmente, quizás fueron hasta más tiempo, escuchando Buenos días nos de Dios y la Virgen del Carmen, y yo como si fuera Andrés Gil, mirándolo a las arrugas y a toda la mierda que tenía en la cara, porque estaba siempre, por eso se llamaba cementerio, porque estaba siempre oscurito, oscurito de no lavarse, y nada, y yo no sentía absolutamente nada. Bueno, al día siguiente, pues, mis padres, como digo, se habían marchado, yo había terminado ya todas las viviendas, ya estaban todas las viviendas hechas, pero todavía no teníamos la cédula de habitabilidad dada por el ayuntamiento, por tanto no podía darle las llaves a los cooperativistas que lo único que habían hecho es ser cooperativistas, porque todo el dinero eran subvenciones que habían venido del Estado y demás. Pero había allí una persona que le gustaba intrigar y tal y cual, y que no veía muy bien ciertas cosas, y de pronto, estando yo en la iglesia por la tarde, orando, pues de pronto sentí un ruido muy grande, una algarabía, cosa extrañísima, ¿no? Y salgo y me encuentro como a 70 personas, ¿no? Casi una por vivienda, en las viviendas eran 80, pero bueno, 70 personas con pancartas que ponían ladrón, sinvergüenza, devuélvenos nuestro dinero, danos las viviendas, el dinero que tus padres han llevado, los millones que se han llevado tus padres a Suiza. Bueno, aquello era tan grotesco, tan esperpéntico, que yo no creía que me lo estuvieran diciendo a mí, ¿no? Entonces bajé la escalinata, empecé a mirarlo a los ojos, y conforme iba viendo a los ojos, mira, la gente tiraba las pancartas y salían corriendo, pero mira, oye, las pancartas caían todas boca arriba, es decir, me quedé rodeado de una serie de gritos escritos diciendo que yo era un fulano, que yo era un sinvergüenza, etc. Aquello me impresionó, me dio un golpetazo fuerte, de verdad, porque no hubo nadie que cruzara la carretera. Estoy hablando de carretera porque es la carretera, la autovía que va hacia Barcelona, que pasaba por allí el otro lado estaba el mar. Nadie se acercó a decirme, lo sentimos, hay que ver esta gente, lo ingrata que es, ¿no? Me metí en mi despacho, estuve dándole vuelta a todo, llegó la hora de acostarme, me acosté y no podía conciliar el sueño, por fin a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, pues me abrí la puerta que comunicaba con la iglesia, la puerta interior, me senté allí a ver si sentía consuelo, ¿para qué va?
Cuando tú no te sientes querido por los demás, no puedes sentir el amor de Dios normalmente. Por eso podemos facilitarle a la gente la experiencia de Dios, queriéndolos de verdad, no personalmente como Jacob quiso a su hijo, que lo que le hizo fue la puñeta. Entonces, pues, viendo que aquello era todavía más agobiante, aquel silencio, aquella inmensidad de la iglesia, pues digo, voy a abrir las puertas de la iglesia, que entre la brisa del Mediterráneo, a ver si esto me aclara de alguna manera. Cuando abro la puerta, a las 4 de la madrugada, como comprendéis, el cielo totalmente oscuro, un bulto cae aquí, da un salto, me llena la cara de saliva y el bulto sale corriendo diciendo buenos días los de Dios y la Virgen del Carmen, como decía mi abuela Trujillo. Como comprenderéis, ese hombre tenía algo muy importante que decirme. Y yo me había preparado para escucharlo, me había preparado. Había estado creyendo que este hombre tenía algo muy importante que decirme. Realmente el considerar a todo hombre como la imagen de Dios es lo que nos va a llenar de sorpresa agradable la vida. Vais a encontrar con que personas que parecen que son analfabetas, personas que son insensibles, personas que pasan desapercibidas para ti, cuando tú los consideras realmente como muy importantes, tienen algo muy importante que decirte. Porque en aquel momento este hombre fue el vehículo de Dios. Yo necesitaba un consuelo y el único que me lo dio fue un inocente que se pasó toda una noche de frío en la puerta de una iglesia esperando que yo saliera para darme un beso, que eso sí que yo lo podía entender. Buenos días nos dio la Virgen del Carmen, no lo podría entender, pero el beso de este hombre sí que lo entendí. Pero quiero decir también algo más, antes que lleguemos a lo práctico, que es cómo conseguir todo esto. Y es que el amor no es un sentimiento, el amor es una convicción. Mirad, nos ha dicho aquí lo de mi esposa, cuando pues la doctora, y lo corroboró todo el equipo médico, eran 11, me dijeron que lo único que le quedaba a mi mujer eran pues 2 meses de vida y que no había quimioterapia. ¿Para qué? Para que muriera calva. Pues mi mujer fue la que en aquel momento me dijo, no hace unos meses que tú estás leyendo este libro y que tú que eres teólogo y todo esto, sin embargo este libro parece ser que te está dando luz y te está dando, vamos a marcharnos a casa, firmamos la alta voluntaria y vamos a intentarlo. Bueno, nos marchamos y no quiero alargarme en esto porque no quiero hablar de cosas personales, pero lo cierto es que yo leía el libro, me admiraba de tantas literaturas como tenemos por aquí, de gente que han sanado rápidamente, pero pasaban los meses y bueno, yo que no fui capaz de introducir en mi casa, recién casado, a mi mujer en brazos, muchos lo conocéis y sabéis que es más alta que yo y más. Sin embargo, ahora me era muy fácil ayudarla a subir las escaleras para el dormitorio. Cada día iba consumiéndose más y bueno, yo decía, esto no funciona, hasta que de pronto me di cuenta, Dios dice que ve perfecto a todos. Yo no lo veo perfecto. Cuando alguien no ve lo que alguien con buena visión ve, con buena perspectiva ve, ¿qué nombre se le puede aplicar? Ciego. Yo soy un ciego. Y en el momento que me reconocí ciego, recordé como pequeñito, allí en la romántica plaza de San Francisco, en mi tierra, en Málaga, pues pequeñito yo me entretenía viendo pues por la ventana de la casita de mi abuela, veía a un ciego, Cristóbal, que vendía lotería, acompañado de sus sobrinitos, y cuando Cristóbal decía, oye, ¿qué es este perfume? ¿De dónde viene? Pues mira, viene de unas florecitas, Tito, pequeñas, blancas, que se llaman jazmín. Y él no decía, no, blancas no, negro, pues yo todo lo veo negro. No, él aceptaba. Y cuando ya se iban a marchar y bueno, estaba el adoquinado realmente bastante rugoso y perfecto, y iba a tropezar, el niño le decía, Tito Cristóbal, por ahí no, que hay una piedra salida. Él no decía, no, porque yo no la veo, sino que él obedecía al niño. El niño era el lazarillo, ¿no? Y entonces, pues, yo me dije, pues, Dios va a ser mi lazarillo. Yo no veo,
una persona tan racional como yo no ve que aquí haya curación ni hay nada, pero Dios lo ve. Y esa es la manera de amar, es ver al otro perfecto, en todos los sentidos, no simplemente de salud, esto es lo más fácil, es ver al otro perfecto. El ver al otro perfecto saca a la luz al verdadero hombre que tengo enfrente. Y bien, eso es amar, y durante muchos días estuve amando a todas horas lo que mis ojos no eran capaces de ver. Veía con los ojos de Dios y por tanto estaba amando de una manera un poco especial. Entonces un día cuando volvía yo de mi consulta, entro en la casa y sorprendo a mi mujer que tiene toda la cara bañada en lágrimas y me preocupo qué ha pasado, ¿tiene algún dolor? No, estoy felicísima porque me he sentido amada como nunca en la vida. Me he sentido amada como nunca en la vida. Y entonces pues yo vi que ya la curación que llamamos, ¿no? Ya estaba ahí. Y efectivamente a los pocos días me dijo ella, vamos al clínico, al hospital universitario, para que el mismo equipo me examine porque yo estoy curada. Después de casi 36 horas allí en el clínico, pues al final nos reunimos en una sala como esta. En este lado estaban todas las pruebas de hacía 6 meses y en esta estaban las nuevas. Y el equipo que se me abrazó llorando diciendo esto es un milagro y yo diciendo no, esto no es un milagro, esto es una ley. No es que seamos unos privilegiados. Es decir, si tú ahora coges este libro, lo tomas y dices, bueno, lo voy a soltar, nadie mira para arriba, todos miran para abajo porque saben que la ley de la gravedad no unas veces sí y otras veces no, es para todos. Lo que le estaba ocurriendo a mi esposa es algo que a todo el mundo le puede ocurrir si se aplica de la forma correcta. Entonces, pues ellos decían, si no hubiéramos sido nosotros, hubiéramos dicho que esto estaba equivocado, pero no, esto era así y esto es de esta manera. Bien, esta es la curación de mi mujer, no me quiero entretener en ella. A los 2 o 3 años, mi mujer está un día pintando la fachada de la casa del campo y de pronto se ve impedida a seguir andando porque un dolor en la planta del pie, no sé si el izquierdo o el derecho, lo de menos, pues la imposibilita. Entonces ella de pronto piensa, hay que ver, he tenido una curación de algo que era mortal, ¿no? Y bueno, en aquel momento la tuve porque sentía a Dios de esa manera que lo sentí. Si yo pudiera sentir ahora mismo un poquito de aquello que yo sentí, pues esto el pie se me quitaría. Pero no soy capaz de sentirlo. Y el pie sigue doliendo. Hasta que de pronto mi mujer, que como abogada y aspirante a juez, pues es una persona muy lógica, dice, bueno, pero es que lo importante no es sentirlo. Lo importante es que Dios me está amando como me amaba en aquella época. Me está amando ahora. Se quedó en ese pensamiento. Yo llegué con el auto, me bajo y digo, bueno, ¿cómo corre? Pintando. Dice, ¿qué corro? Ah, sí, ahora me estoy dando cuenta. El dolor se me ha quitado. Es decir, no se trata de apoyarnos en un sentimiento, sino se trata de apoyarnos en una convicción. Porque el sentimiento es algo transitorio, es algo de fuera, que va y viene, y es la convicción, el creer de verdad lo importante. Bueno, ahora, ¿cómo se obtiene esto? Y vamos rápidamente ya terminando. Pues mira, yo puedo decir que no se trata de conocer a Dios, se trata de experimentarlo, Y yo pues, a pesar de que había tenido estas experiencias con mi mujer y demás, a los pocos meses de haber tenido esa alegría, pues nosotros vivimos en el campo, estamos rodeados de pajaritos y de naturaleza, donde no hay ruido, sino todo es un silencio. Y yo no me desperté aquella mañana por los pajaritos, por supuesto menos por el despertador que ahora necesito para mañana, que tengo que marchar para Santa Fe tempranito para la próxima conferencia en las cárceles y en Santa Fe, sino que de pronto me despierto viendo a mi mujer sobre mí, zarandeándome y además unos labios que se mueven, pero que yo no oigo lo que dicen. Se ve cumplida una profecía, porque también los médicos son profetas. La profecía era que cuando yo tenía 11 años me operaron de cornete,
porque tenía un pequeño problema auditivo, y cuando salí de la anestesia, escuché que le decía el ilustre doctor Jorge Pérez del Bosque, uno de los mejores otorrinos de España, decirle a la enfermera, ¿y esto paná? El paná es porque somos andaluces, pues realmente nos gusta comernos los finales, ¿no? Esto paná, porque dentro de 50 años, sordo como una tapia. Bueno, a mí aquello lo capté, pero como mis padres llegaron y me dijeron, qué valiente has sido, hay que ver, estás portado como todo un hombre, te vamos a llevar al cine, me llevaron a ver Robin Hood de Rob Flynn, como decían entonces, pues claro, a mí se me olvidó. Pero esa mañana recordé que no con la exactitud pretendida, pero acercándose un poquito a los años, pues me había quedado sordo, se había quedado esa programación, como se queda la programación que lanza la televisión diciendo, y esta primavera va a haber tantos alérgicos, ¿no? Y ya uno se apunta a la alergia, ¿no? Yo ya seré alérgico, ¿no? Bueno, pues yo llevaba ya tiempo, por lo menos unos cuantos meses, estudiando ciencia de salud, practicándola con personas y tal y cual, pero pasaban los días y las semanas y yo seguía sordo, y además es que cada vez que veía unos labios que se comunicaban conmigo, pues me estaban diciendo, estás sordo como una tapia, porque no escuchaba absolutamente nada. O sea que no había manera de zafarse, ¿no? Sino que por donde iba era un silencio tremendo y labios que se mueven, y mi mujer dice, no, que no oye, ¿no? Y comunicándome nada más que por escrito, ¿no? Por escritito, ¿no? Entonces no había WhatsApp, ¿no? Pues fíjate tú. Bueno, en resumidas cuentas, que aquello no marchaba. Hasta que de pronto, pues sentí algo muy, muy importante, y lo tengo escrito, y para no alargarme lo voy a leer porque es uno de mis apuntes espirituales. Y digo, cuando el Padre se dirige al hombre declarando, este es mi hijo muy amado en quien tengo mi contento, no dice amante, sino amado. Es decir, Él no está contento porque amamos, sino porque Él nos ama. La razón de la alegría que he de reflejar no es que yo amo mucho, sino que se me ama mucho. Nada tenemos que hacer sino dejarnos amar. Ser conscientes de que somos amados y por tanto puros, limpios, sanos, completos e intactos. Entonces, pues, en realidad ocurrió lo que dice Mary Baker Eddy en este libro, que cuando el poder del amor divino da testimonio de la verdad, este es el ultimátum, el procedimiento científico, y la curación es instantánea. Ese día, como obediente marido que se dedica a la bolsa, digo, a la bolsa de la compra, pues fui a comprar al supermercado con la listita que me había dado mi mujer, por supuesto envuelto en un silencio sepulcral, y cuando estoy delante de una estantería, una señora toma un pan Bimbo de esto y se lo acerca a la hija, y oigo, como si fuera una frase maravillosa, ¿cuándo caduca el pan? Bueno, en aquel momento fue la revelación del Sinaí, ¿no? Y además acompañado por el ruido de los carritos de la compra, ¿no? Y las ofertas que hacían las cajeras por los altavoces, por la megafonía, aquello fue la pastoral de Beethoven, ¿no? Y todo fue porque había entendido, había escuchado lo que realmente todos tenemos que escuchar. Y es que Dios nos ama. Estando a punto de marcharme de San Francisco, de dar una gira de conferencias por California, recuerdo que un pintor naif de Napa, de la zona la palabra no me sale, de vinos de allí de California, un hombre excelente, él quería hablar conmigo porque decía que tenía una pregunta muy importante que hacerme. La cosa fue que yo ya tenía que marchar y él me llama por teléfono diciendo que está en hora punta y que va a tardar por lo menos 2 horas en llegar y que yo ya habré tomado el vuelo y no va a ser posible. Que por tanto me comunica la pregunta por teléfono. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Mire, yo necesito que usted me diga cuál es la voluntad de Dios para mí. Madre mía, este hombre se creería que yo tenía un tubo de comunicación especial. Yo me quedé, yo qué sé, yo
todavía está creyendo que yo soy un cura que le dice a usted lo que tiene que hacer. Afortunadamente, Dios no habla por intermediario, ¿no? Dios habla directamente. Sí, pero yo es que algo que me atormenta y me gustaría que usted me dijera cuál es la voluntad de Dios para mí. Bueno, había al hombre tan preocupado que en vez de empezar a decirle cosas, bueno, que usted tiene que volverse a Dios y tal y cual, digo, me voy a volver yo a mi interior. Y de pronto me sorprendo, bueno, él me dice, ¿está usted ahí? Digo, no, sí, es que estoy en silencio porque estoy intentando no decirle palabras mías, sino a ver si siento interiormente algo. Y de pronto me sorprendo diciéndole, mire, la voluntad de Dios para usted, y corregí, y para mí y para todos, es que nos demos cuenta ya de una puñetera vez que Él nos ama. Que Él nos ama. Ese es el primer paso para iniciar esa obtención del poder del amor. Es eso. Cuando realmente nosotros nos sentimos amados, entonces cuando rebosamos. Yo no entiendo que alguien diga, es que yo amo mucho y nadie me quiere. Porque entonces tengo que decirle, pues tienes que amar mucho más. Porque simplemente con querer, si quieres con el amor de Dios, que no es un amor celestial, sino que es un amor pleno, ese amor ya te satisface. El otro, realmente, los que buscan la felicidad en el otro están perdidos. Están perdidos sobre todo el otro, está perdido. La felicidad hay que sentirla dentro. Y solamente cuando la sientes dentro, puedes buscar a alguien para compartirla con él. Pero tiene que ser primeramente sentirnos amados. Si no nos sentimos amados, nada. Pero no quisiera acabar yo esto con una experiencia mía. Hace unos años, no mucho, en concreto en el 2013, pues estuve de nuevo en California y una chica de este continente, no preciso para guardar un poco, bueno, ¿para qué? Si ha salido en la televisión, una chica peruana, casada con un argentino, ¿no? Pues salió por el sitio equivocado de Macy's de comprar unas cosas y se encontró de pronto con una foto mía de esas de cuando yo hice mi primera comunión, porque la foto que tenéis por aquí mía ya sin pelo, fijaros vosotros, aquí me reconozco. Y entonces pues vio que había una conferencia que se llamaba Lo imposible es posible y dijo, voy a entrar. Cuando terminó ella, pues vino a contarme su problema. Y como tengo aquí una carta de ella, un correo electrónico que me escribió, yo para aligerar, y porque además lo dice ella muy bien, voy a leer esa carta. Dice, querido Pepe, este año ha sido maravilloso, se refiere al año 2014. Lleno de bendiciones y alegría para nosotros, en especial a los relacionados a Giselle. El nombre sí que lo cambio de la niña. Nunca te lo comenté, pero ella nunca dio señales de poder leer, escribir, entender conceptos matemáticos y muy poca habla. Se me hizo difícil entender algo que tú me dijiste en la primera vez que hablé contigo. Tu hija no tiene autismo, aunque te parezca una locura lo que te digo. Y por supuesto que tenía un diagnóstico de autismo y además de autismo violento, ¿no? La niña se pegaba continuamente, le pegaba a los padres, le pegaba a todo lo que estaba a su alrededor, no hablaba, era una especie de pequeño salvaje, ¿no? Y sí, me pareció una locura. Pues yo me decía, y claro, tú no vives con ella, ni sabes de sus muchas dificultades. Sin embargo, había en tus palabras una esperanza, la cual no lograba entender, pero que la necesitaba con desesperación. Comencé poco a poco a verla diferente, no como una nena llena de carencias, sino ya completa. Yo lo que le dije fue lo mismo que estoy diciendo aquí, repitiendo una y otra vez, ver al otro como Dios lo ve. La manera de amar y de un amor sanador. Dejé de preocuparme que si hablaba o no, que si escribía o no, que si leía o no, y le comencé a hablar de su padre y madre, de su verdadera identidad. Y aunque con varios baches, logré encontrar paz en mi vida. A los pocos meses ya se encontraba más tranquila y pedía que le hablara de Dios cuando se sentía mal. En diciembre de 2013 le dije para hacer una tarjeta de Navidad a su maestra y luego de varios intentos escribió sin ninguna copia Feliz Navidad, Miss Joan. Fueron las primeras palabras que esta niña pudo escribir. Yo me quedé asombrada, al igual que toda la escuela. En enero mi hijo tuvo una linda curación, un niño más pequeñito, en la cual me llevó a examinar ciertas cosas de mi relación con él.
Después de haber pasado tantas tristezas con Giselle, el tener a mi hijo menor se convirtió en mi alegría, mi ganas de vivir. Si le daba un simple resfrío o fiebre, yo me sobrepreocupaba y pensaba en lo peor. Continuamente le daba tos y fiebre y no paró hasta que en oración Dios me hizo dar cuenta que Pedro no es mi fuente de alegría, sino él. Además que ni Pedro ni Giselle eran míos, sino que ya tenían su padre y madre Dios. También me llegaron pensamientos tan claros que me afirmaron que Giselle no podría causar dolor en la vida de nadie y que yo no dependía de ellos para tener alegría. No sé cómo ponerlo en palabras, todo lo que se me fue revelado, pero cambió mi vida por completo. A las pocas semanas de todo esto me senté con Giselle a escribir lo que llaman en inglés sideware, poniéndole al principio el modelo, pero en menos de 5 de estas palabras me di cuenta que ya no necesitaba del modelo, pues ya la sabía escribir. Una cosa llevó a otra, y a medida que pasaban los días, el progreso era aún más asombroso. Podía leer y comprender a una rapidez impresionante, podía hacer cuentas matemáticas grandes en su cabeza y simplemente dar el resultado. Tenía todas sus emociones bien definidas, etc. Ahora se comunica generalmente a través de un iPad, pero está hablando más. Hace poco nos demostró que es completamente bilingüe y le escribe cartas a mis padres. Ellos hablan allí nada más que inglés, pero sin embargo la niña ha escuchado el español y es bilingüe ahora. En septiembre empezará clases regulares con la meta de graduarse de la secundaria, pues quiere ir a la universidad a estudiar matemáticas. Dice que quiere estudiar matemáticas, pues es el lenguaje de Dios perfecto, sin ningún error. Tiene una profundidad espiritual impresionante y ella dice que con Dios todo es posible. Está trabajando con un practicista de aquí y los cambios son realmente hermosos. Una niña de 12 años que estaba dada por imposible, que no podía hablar, que bueno, era una especie de dolor para la madre. La madre se consolaba en el pequeño que había tenido, porque cada vez que veía a la niña, lo único que le causaba era un sufrimiento tremendo. Y sin embargo, la niña, adelanto a lo que voy a decir ahora, la niña le han dado una beca para un colegio especial de niños prodigios, de niños con talentos especiales. Y ella está contentísima y ahora estará comenzando este curso. Ella pues escribe conmigo, me habla por Skype, yo le ayudo como si fuera la escuela dominical, y realmente una niña con un pensamiento que lo vaya a poder ver en una muestra, que es la carta que le escribe esta niña con 12 años a su abuela, una vez que descubre que ella es bilingüe, que habla perfectamente español, como yo creo que vaya a entender cuando lea la carta, porque yo, personas mayores, pienso que no se expresan con la claridad y la profundidad de esta pequeña. Mamá María, quiero que sepas que Dios me anima a ayudarte para que conozcas que hay otra dimensión que es espiritual. Esto lo escribe ella el 31 de julio del año pasado, del año 14. Por lo tanto, debes poner atención. Es hora que despiertes a quien realmente eres. Espero que estés dispuesta a escuchar sin sospechar que hago esto porque mi madre me lo pide. Ella no tiene nada que ver en esto. Sabes que ahora puedo decir todo lo que pienso. Ahora no vivo en la oscuridad, sino en la luz. Desperté a mi verdadera identidad como hija perfecta de Dios. Dejé de verme derrotada, amarrada a un cuerpo que no sabía operar, fingiendo ser completo. Finge angustia, finge expresar sabiduría de materia o de tristeza, no sabiendo que no existe la materia. Es completamente ignorante a la sabiduría celestial. Realmente el cuerpo no sabe de la existencia de Dios. Cuando nos olvidamos de su supuesto dominio es cuando podemos conocer a su verdadero comandante, Dios. Confío en que entiende la verdad de la vida. Generalmente pensamos que hay dos realidades, una aquí y ahora y otra en el más allá después de la muerte, pero solamente hay una. Giselle. Bueno, la madre, por supuesto, su hecho ha sido conocido en los colegios, ha sido conocido en el estado de California y ha sido invitada a la televisión, donde ella ha estado dando charlas acerca de cómo era su hija, con los documentos propios de los médicos y cómo realmente su hija ha llegado a ser lo que es ahora mismo, ¿no? Y claro, cuando le hacen la pregunta ¿cómo ha sido eso?, es cuando la gente se queda más sorprendida, porque hice caso de un loco, ¿no?
empecé a ver a mi hija como Dios la ve, perfecta. Así que con esas palabras yo quisiera dar casi por terminado este rato en el cual he estado reflexionando con vosotros, pero quisiera que os quedarais con algo un poco chusco, pero muchas veces las cosas así un poco raras son las que agarran mejor las verdades y las podemos llevar en nuestra memoria con más facilidad. Resulta que allí en España, supongo que aquí igual, pues cuando en un garage te ponen el neumático, te lo ponen con esas pistolas neumáticas que bueno, te lo dejan que ni Sansón es capaz de moverlo. Un día íbamos Lali y yo con el coche y bueno, se nos pinchó una rueda y tuvimos que empezar a cambiar el neumático. Yo sudaba como un condenado y llegó un momento que teníamos la manivela en horizontal y yo lo que hice fue empezar a dar saltos encima de la manivela a ver si era capaz de mover aquello, ¿no? Tenía un poco más de barriguita que ahora y entonces yo esperaba que la gravedad hiciera que la gravedad del momento desapareciera. Pero lo más chusco de todo fue que Lali se apuntó y por tanto nos abrazamos los dos y empezamos los dos. Todo esto en medio del campo, ¿no? Cuando yo dando salto con ella encima de aquello sin moverse, aquello bien duro, veo a un pobre cabrero, un pastor de cabras, que nos mira con la boina encajetada, viendo a esa pareja. Él no veía nada más que a nosotros de asalto, no veía que estábamos encima de esto. Se acerca, ¿necesitan ustedes algo? Diría, por lo fino, voy a decir, necesitan algo, esto lo que necesitan es un manicomio, ¿no? Pero de pronto vio lo que era y dice, pero hombre, maestro, mire, ahí, ¿no ha visto usted esa barra hueca? Póngaselo usted aquí y ahora denle y verá lo fácil que es, efectivamente. Aquel hombre, como un nuevo Arquímedes, pues me había resucitado la palanca, ¿no? Y aquello, pues nada, dame un punto de apoyo y se mueve lo imposible, ¿no? Pues ese es el pensamiento que realmente Lali y yo sacamos de aquel momento, ¿no? Cuando después ya regresábamos a casa en el coche, decíamos, en realidad lo importante es apoyarse en algo realmente sólido. Y como dice las primeras líneas de este libro, a los que se apoyan en la sustancia infinita, y la sustancia infinita del amor, el día de hoy, el de siempre, el de toda la vida, la eternidad, en la hora, está lleno de bendiciones. Pues me gustaría que siguiera grabado como está grabado en mi corazón y también en el vuestro. Muchas gracias. Bueno, la hora es ya que invita a reunirse con la familia en la casa, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, yo estoy dispuesto. Lo único que sí, las personas que tengan necesidad de marcharse, que se marchen con toda tranquilidad. Sí. Aquí no resultaba. Parece que se había producido un alivio respecto del amor común, porque parece ser de que usted dice el único que puede amar es Dios, Sí. usted no es el único que puede ver y puede escuchar. Claro. No. El único, nosotros simplemente, a mí me gusta definir al hombre, y definirme a mí, como Dios manifestándose. Ahora mismo aquí solamente ha habido una voz, que no es la mía, que no es la del sonido que ha llenado esto, que ha sido registrado, sino es la que silenciosamente os ha estado diciendo, mientras que yo decía A, a lo mejor estaba diciendo B en vuestro corazón. Y cuando digo vuestro corazón, tengo que corregir, porque no es uno el que habla y muchos que escuchan, sino es uno el que habla y uno el que escucha. Siempre es Dios. Lo que pasa es que todavía no hemos caído en la cuenta de que lo único real que tenemos es el ser de Dios. Todo lo demás es el personaje que nos hemos ido pues intentando abrigar nuestra desnudez, esa desnudez bendita que sin embargo es la que refleja verdaderamente al Hijo de Dios. Para amar, incluso diríamos para expresar el amor en pareja, pues la ropa estorba. Pues para vivir el amor en plenitud, estorba el yo. Y después de todo este viaje
especial del hombre, después de tantos milenios, Sí. es posible de que los mortales, todos nosotros, tengamos reminiscencia del origen. Claro, ¿Es posible? es posible y lo que tenemos que hacer es recordar y desaprender. Ajá. Gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la noche invita a compartir con la familia. Así que muchas gracias por vuestra atención.